Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Lavarrieta y les voy a presentar ahora un modelo para analizar comunicaciones de marca, ¿cierto? Que es una de las áreas principales, de las actividades principales que se realizan en las empresas, ¿cierto? Para construir marcas en el mundo actual. Eh, bueno, vamos a la presentación. Em, este modelo se basa en el trabajo de Schmidt y Simonson, que son dos autores bastante reconocidos en el área de marcas, particularmente Bernd Schmidt. Pero antes de ir a eso, solamente recordando, es importante tener en mente que hay distintos tipos de comunicaciones, ¿cierto? Los que están ahí a la izquierda, la publicidad típica, ¿cierto? Que uno ve en radio, en televisión, en redes sociales ahora, en medios digitales, etcétera. Pero hay otras formas también de comunicar, como el marketing directo, el folletos, catálogos, volantes, cosas que quizás ahora todavía alguien pensaría que no se usan, pero se siguen usando. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el verano, hay mucha promoción o lugares turísticos, ¿cierto? La gente todavía volantea, entrega cosas para que la gente tenga idea de dónde va, donde hay eh, algunas marcas donde están presentes algunos lugares. Las páginas web, las distintas redes sociales, las relaciones públicas, ¿cierto? Todavía se siguen, es un elemento importante en algún tipo de industria, por ejemplo, empresas que están, por ejemplo, ahora mismo en todo este tema de la pandemia, con los laboratorios, con empresas que se dedican a entregar servicios relacionados con la salud o laboratorios, etcétera. Bueno, muchas universidades, ¿cierto?, que están vinculadas a esto, bueno, ellos también hacen relaciones públicas para comunicar las investigaciones que están haciendo o para promover algunas actividades o anunciar, ¿cierto?, colaboraciones que están haciendo esas instituciones o esas empresas. A través de esas acciones, obviamente que están construyendo marca también, ¿cierto? Bueno, las ferias, los eventos, ahora se han dejado de hacer un poco, o algunas se hacen virtual, pero siguen teniendo una importancia muy grande. Fíjense, por ejemplo, que muchas de las marcas pequeñas, eh, eh, a lo mejor ustedes no lo conocen, pero muchas marcas importan productos por ejemplo, de China, de Asia. Muchas de esas empresas fabrican esos productos allá y para conseguir esos fabricantes, de alguna de esas fábricas, ¿cierto? Bueno, normalmente las empresas van a esas ferias que se hacen en Asia. Una de las ferias más famosas es Cantón, y ahí hay marcas de todos los tipos, marcas pequeñitas allá, chinas o asiáticas, pero también hay grandes marcas que uno ve aquí presentes en Chile a través de representantes. Entonces la feria y los eventos siguen teniendo un rol importante en la construcción de marca. Y finalmente, lo que acabamos de ver en otras cápsulas de estos videos del canal, ¿cierto? Que vemos el tema de los elementos de la marca. Que son el nombre, el logo, qué sé yo, el eslogan, personaje, el carácter o brand character de la marca. Son algunos, ¿cierto?, de los elementos que también sirven para comunicar. Entonces, el manejo integrado de todas estas formas de comunicar, a eso se le llaman las comunicaciones integradas, interactivas. Fíjense que está marcado ahí el interactivo, porque en el mundo actual, a diferencia de lo que pasaba antes, la interacción es mucho más presente. Antes existía algún grado de interacción, me refiero antes de que apareciera en el mundo digital, existía obviamente interacción, por ejemplo en la radio había interacción, puede haber interacción en los medios de prensa también, pero es más secuencial, no es inmediata, no es instantánea, no es a toda hora, como puede ser, por ejemplo, en el mundo digital. Entonces, obviamente que esto le ha puesto alguna complejidad y le ha puesto de alguna manera mayores exigencias, ¿cierto?, a las marcas para poder coordinar las acciones de promocionales y comunicacionales que hace. Ahora, ¿qué consideraciones uno tiene que examinar? Bueno, ahí aparecen tres, ¿cierto? Unas que son consideraciones o criterios, digamos, que uno debería evaluar. Uno es el principal, estamos comunicando lo que queremos comunicar. Pero ahí fíjense que la salvedad,
es que uno debería hacer un análisis no solamente del lenguaje, digámoslo así, de la comunicación escrita o verbal, sino que también debería uno hacer un análisis de los elementos visuales que también comunican. Como ustedes saben, un porcentaje importante de la comunicación entre humanos es no verbal. Uno deriva información y deriva significado del símbolo, de imágenes, ¿cierto? De colores, etcétera, que son tan importantes como la comunicación a través del lenguaje. Entonces, la comunicación tiene que ser integral y analizada desde ese punto de vista. Un segundo punto que también es relevante, que ya lo mencionamos con el tema de los elementos de la marca, es este trade-off que existe entre variedad y consistencia, o adaptación y consistencia. O sea, las marcas tienen que tener algún grado de consistencia consigo mismo y a través del tiempo. Consistencia también eventualmente con la categoría de producto en la que se está. Siempre uno quiere a veces diferenciarse, pero recuerden que las marcas también tienen que anclarse con las categorías. O sea, las marcas son, cuando se posicionan, tienen un pie pegado a la categoría o anclado a la categoría y otro tratando de diferenciarse y tratando de distinguirse de las otras marcas que compiten en esa categoría. Entonces, siempre hay un trade-off, siempre hay una presión, siempre hay de alguna manera un conflicto, si ustedes quieren, entre las fuerzas que quieren que la marca sea consistente consigo misma a través del tiempo, que repita su esencia, que la comunique muy fuertemente, y otras fuerzas que dicen, bueno, pero hay que adaptarse un poco, hay que avanzar o hay que diferenciarse de las otras de manera drástica. Esa presión o ese conflicto siempre va a estar presente. Hay riesgos cuando uno exagera la nota y se va, quizás es demasiado consistente y no adapta nada, o al revés, adapta demasiado en una categoría que no lo requiere. Uno tiene que considerar también el tipo de categoría, el tipo de competencia con que está, el tipo de consumidores que enfrenta. Eso puede influir fuertemente hacia donde uno se carga. El balance, ¿cierto?, entre consistencia y variedad siempre va a ser algo que uno debiera examinar. Y finalmente, algo que ya mencioné recién en la introducción, ¿cierto? Esto de la interactividad y lo del diálogo, ¿cierto? De mantener esta interacción o este diálogo constante con los consumidores, siempre recordando que las marcas son, de alguna manera, se crean en la mente de los consumidores, en la mente y el alma, si ustedes quieren, o en la mente y el alma y el corazón de los consumidores, pero son co-creadas, ¿cierto? No son totalmente creadas por la empresa, por las propias marcas. Las empresas tratan de comunicar, tratan de entregar un mensaje de la esencia, la promesa que ellos de alguna manera sostienen con su marca, pero los consumidores, a través de sus filtros, a través de cómo interpretan la información, a través de cómo leen los códigos que ellos tienen, van a co-crear, ¿cierto?, estas marcas, y obviamente el estimular o el hacer que ese diálogo se mantenga permanente y fluido va a ayudar en esa construcción. Bueno, en este video nos vamos a focalizar más bien en el primer punto, ¿cierto? En tratar de ver cómo podemos analizar las comunicaciones, ¿cierto? No solamente desde un punto de vista del lenguaje, sino que desde un punto de vista de las imágenes y de lo no verbal que aparece en esas comunicaciones. Tratar de complementarlo, o sea, lo verbal con lo no verbal. Ahí hay un ejemplo, un tipo de comunicación es un aviso de una marca muy reconocida, de hecho me voy a correr para que ustedes la vean, ¿cierto? Una marca muy, muy reconocida, muy conocida en el mundo, en el área de la moda. Y bueno, como ustedes pueden apreciar, ahí aparecen dos grandes líderes de grandes potencias contemporáneas. Con un mensaje arriba, si usted ve, eso se le llama copy o el mensaje, ¿cierto? De como no al odio o no a odiarse, ¿cierto? O desodio. Y fíjense que ese mensaje verbal probablemente, digamos, contribuye, es coherente o es consistente con lo que de alguna manera la imagen proyecta, pero la imagen en sí es mucho más llamativa, captura más la atención, le da fortaleza, le da fuerza, es de alguna manera disruptiva, es distinta, tiene una serie de componentes que hacen que ese mensaje, uno podría haber escrito no al odio, no a los conflictos mundiales, etcétera, pero como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, el problema es que como normalmente uno analiza los comerciales o las comunicaciones, todo tipo de comunicación en realidad, que tengan elementos de imagen o visuales,
cuesta, porque, bueno, sobre todo en el área de los negocios nosotros no estamos entrenados en eso. Nuestra fuerza quizás más en análisis estratégico, la competencia, en análisis económico, algunas cosas de marketing, pero no necesariamente en las partes como más de diseño, más de imagen, que no es nuestra expertise más importante, por lo menos en una escuela de negocios. Ahora, pese a ello, nosotros tenemos que tener en mente que vamos a interactuar con profesionales, con gente que viene de esas otras áreas y que tiene un mayor expertise y que tiene un mayor entrenamiento y sensibilidades como para captar eso. Entonces, un poco lo que busca este modelo, que es de hecho desarrollado por profesionales, por dos autores del área de marcas de la escuela de negocios, como el profesor Simonson y Schmidt. Bernard Schmidt es un profesor muy famoso en marca en la Universidad de Columbia. Es justamente tratar de ayudar en eso. Entonces mi objetivo con este modelo que les vamos a presentar es que ustedes puedan, de alguna manera analítica, un poco más, tratando de saltarse sus propias debilidades o sus propias habilidades para analizar esto, ¿cierto? De entregar un framework, entregar un modelo que les permita analizar este tipo de comunicaciones y poder hacerlo de manera más sistemática. Y a través de ello ir desarrollando una cierta expertise o habilidad, ¿cierto? Para poder hacer este análisis. Y por otro lado, para poder interactuar o comunicarse con profesionales del área más del diseño, de la publicidad, de las comunicaciones. Este es un esquema, no es el único esquema, pero es de los que por lo menos a mí me parece cumple con esas características y necesarias para el área de construcción de marca. Entonces, siempre recuerden que el objetivo es lograr obtener una impresión, lograr que en la mente y en el corazón de las personas, de los consumidores, se generen las impresiones, las asociaciones, las sensaciones que la marca desea proyectar o que sean consistentes con su promesa de valor, con su promesa de la marca. Entonces, el significado que nosotros tenemos que contrastar, los significados que nosotros creemos que surgen de esa imagen que está ahí, con lo que nosotros queremos proyectar o con lo que la marca ha venido proyectando en el tiempo. Y aquí hay otro ejemplo similar, ¿cierto? Otro aviso, en este caso es un billboard, ¿cierto? Una gigantografía, una ciudad, en este caso me parece en Nueva York, pero bueno, en Estados Unidos. Y un aviso, si ustedes quieren, desde un punto de vista del lenguaje, bastante simple, solamente aparece, fíjense, la marca Calvin Klein y aparece la categoría de productos, jeans. Y lo que uno observa, que si un sofá, en una casa, en un departamento, y estos chicos y chicas que están ahí, un poco con la piel, con más piel, digamos, pero y aparecen también con prendas con jeans. Obviamente que la actitud, el comportamiento, lo que están haciendo, lo que parece que donde están, ¿cierto? Influye en el significado que nosotros derivamos de eso. A alguna gente le va a parecer más chocante, a otra gente le va a parecer bien, no estamos evaluando aquí eso. Fíjense que lo importante, y por eso quizás he puesto estas imágenes que a alguna gente podría chocarle, o otra gente podría decir, qué raro, nada que ver, ¿por qué lo están haciendo? Bueno, en parte es por eso, en parte es justamente para que lo analicemos y para que se pueda analizar y ver de una manera que sobrepase la primera barrera, que es si me gusta o no me gusta, si me produce rechazo o no me produce rechazo. Primero porque recuerden que estos comerciales o esta publicidad en este caso, por cualquier comunicación, están hechas para lograr awareness, recordación, para lograr transferencia de asociaciones o imágenes y generación de sensaciones y experiencias. Que sean, nuevamente digo, consistente con la marca que se quiere crear. Por lo tanto, uno tiene que evaluarlo desde ese punto de vista y no desde el punto de vista si me gusta o no me gusta. ¿Ya? Si ustedes quieren, pueden agregarle una cuarta dimensión, pero esa es posterior incluso, que puede ser valórica, ¿cierto? Ustedes podrían además decir, bueno, esto me parece bien o me parece mal desde un punto de vista de los valores que yo tengo. Pero antes de llegar a eso, y eso es una cosa individual, que nosotros por lo menos no estamos, en este momento no es el objetivo de este análisis, sino que es más bien, logran esos avisos, el anterior, algo en los consumidores, más allá de que a mí me gusten o no me gusten, qué pueden estar logrando, qué significado están transmitiendo,
Y para eso, para que no nos quedemos solamente en la primera sensación y en el que me gusta o no me gusta, que pasa muchas veces en la evaluación de este tipo de piezas, y por lo tanto tiende a ser subjetivo, y al final se empieza, incluso después se pone valórico, y como que se pierde de lado y de vista, ¿cierto? Que esto es una acción comunicacional para establecer un diálogo con los consumidores, ¿ya? Ojalá, los códigos que los consumidores entienden y que de alguna manera aprecian o les llega a ellos. Entonces, para esto, para poder hacer esto, necesitamos un modelo que nos permita sobrepasar esas barreras, como bien les decía, y de alguna manera evaluar si es que cualquier pieza comunicacional o alguna pieza comunicacional es mejor que otras o logra impresiones que otras no logran hacer. Entonces, este es un supuesto. Supongamos que nosotros queremos generar la siguiente efecto en los consumidores para construir nuestra marca. Queremos aumentar nuestra recordación, por ejemplo. Queremos además mejorar nuestra imagen. ¿En qué sentido? De que ser vista que sea más contestataria, más irreverente. Estamos suponiendo que esa es la marca que queremos construir y queremos generar sensaciones fuertes y capturar los sentidos. Si ustedes se fijan, si esos son los objetivos que uno tiene como marca, mal o bien, esos son los objetivos, esa es parte de la promesa o parte de la marca que yo quiero construir, quizás estos dos ejemplos que tengo anteriormente van en esa dirección. Quizás el segundo, el de Calvin Klein, alguna gente lo podría considerar un poco más fuerte, un poco más irreverente, no lo sé, eso va a depender ya un poco, pero justamente lo que queremos hacer es que ese análisis de esas dos comunicaciones sea un poco más allá de mi primera sensación. Entonces, para hacer esto, el esquema de Simonson y Schmidt, lo que considera, por ejemplo, es evaluar una pieza como esa, que este es un comercial de WOM, pero para no hacer lo que acabamos de hacer, solamente buscar nuestras primeras impresiones, vamos a hacerlo un poco más analíticamente. ¿Y qué es lo que sugieren ellos? Ellos sugieren que cualquier pieza promocional o comunicacional, ¿cierto? Sea evaluada en términos de tres componentes. Hay tres componentes que van a estar presentes en cada pieza o elemento comunicacional y esos son los que vamos primero a identificar y después que los identificamos podemos chequear si esos contribuyen a generar significado que sean consistentes con lo que aparece ahí en rosado, digamos, ¿cierto? En las impresiones y experiencias de la marca que queremos lograr. O sea, ¿cuáles son estos tres componentes? El primero es el componente más básico o los elementos primarios de diseño, es decir, los colores, de alguna manera la tipografía, si es un comercial audiovisual, ¿cierto? La música, las canciones, formas que puedan aparecer, si es que se trata de una comunicación que sea más tridimensional. Por ejemplo, los locales comerciales comunican también, ¿cierto? Entonces uno podría analizar un local comercial. En los locales comerciales hay música, hay elementos gráficos, hay colores, hay letreros, hay personajes, pero además hay dentro de eso hay texturas, ¿cierto? Hay materiales, hay materialidades que uno puede observar. Entonces, muchos de los elementos primarios están vinculados a los elementos, a los sentidos, ¿sí? El segundo tema son los temas, es decir, cuáles son los mensajes que se comunican tanto desde el punto de vista del lenguaje, o sea, de lo verbal o el lenguaje, y desde lo visual. Y ahí nos tenemos que fijar, por ejemplo, en el copy, en las ideas principales, en los mensajes principales escritos o verbales que aparezcan en una pieza. Y también nos tenemos que fijar, por ejemplo, en las figuras visuales, en los personajes que hay ahí, ¿cierto? ¿Qué tipo de personaje? Ese aviso que ustedes están viendo ahí de WOM, que dice culpable que tenga, ¿cierto?, más likes que tú, una provocación o bueno, hay un juego de palabras, ¿cierto? Bueno, y después está el tema del particular de los gigas y del precio. Pero eso está además comunicado o acompañado esa comunicación con estos cuatro personajes que se llevan un poco, bueno, relativamente jóvenes, ¿cierto? Pero con un estilo determinado, con una actitud determinada, con características particulares. Ese mismo aviso, exactamente igual, pero supongamos que aparecen cuatro personas vestidas con camisa Oxford y pantalones khakis, ¿cierto? Hombres y mujeres, probablemente cambiaría completamente. Y si además eso fuera, por ejemplo, en el metro, o en un parque,
o en una discoteca, ¿cierto? En un bar, ¿cierto? Esas tres cosas, esos tres contextos, también harían cambiar el mensaje y lo que se está entregando a través de esa publicidad. Entonces, otra de las cosas que uno tiene que ver también es el contexto, digamos, dónde está ocurriendo esto. Y un último elemento, un último componente, ¿cierto?, de cualquier pieza comunicacional o de cualquier elemento comunicacional es los estilos que están presentes, ¿ya? Los estilos se refieren a la combinación de los elementos o cómo se combinan los elementos. Y para esto, ¿cierto? Hay distintas variantes que los vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense que aquí estamos en la misma diapositiva, lo único que hemos puesto más en detalle los elementos primarios: color, forma, tipografía, música, los temas, fíjense el copy, el mensaje, las figuras visuales, los personajes que ya mencionaba y los escenarios o contextos. Es decir, ¿dónde está pasando esto? ¿Cierto? En el metro, en la ciudad, en el campo, en una playa, qué sé yo, en una mansión, en una casita pequeña, una casita de campo, una cabaña. Todo eso va a influir, hay de alguna manera naturaleza o solamente cemento. Todas esas cosas van a influir en lo que uno va a estar comunicando. Si es de noche, de día, amanecer, al atardecer, todas esas cosas van a influir, ¿cierto? Bueno, entonces el tercero de los componentes que tiene que ver con con el análisis de las comunicaciones es esto de los estilos, que tiene que ver con las combinaciones de los elementos primarios. Uno de ellos tiene que ver con el grado de complejidad que tienen los avisos o las piezas comunicacionales. Entonces pueden haber piezas que son más minimalistas, que básicamente son más simples, que tienen un fondo quizás blanco o de un solo color, que tienen muy pocos elementos primarios en la composición del mismo. Que sea el producto, la marca y no mucho más, algún elemento de lenguaje, algún concepto, y eso es todo. Incluso algunos pueden no tener algo de eso. Son obviamente más minimalistas, más conceptuales. Otras pueden ser al revés, más rellenos de información, más rellenos de cosas, un poco como el que está ahí, el que tenemos de WOM, que aparecen, fíjense, mucha tipografía, muy relleno, grande, todo tapado, no hay ningún espacio que quede en limpio, ¿cierto? Muchos elementos, lo que obviamente lo hace un poco más ornamentalista. Ahora, ¿cómo puede esto influir? En el mundo actual, ¿cierto? Y dependiendo de las categorías, pero en general los estilos más minimalistas son percibidos actualmente como más modernos, más limpios, más suaves. Tienen varias de estas características. Entonces, yo soy una marca que quiere ser innovadora, que quiere ser distinta, que quiere ser como tecnológica, probablemente va a ser mejor para esa comunicación el que sea un poco más minimalista. Reitero, esto es hoy en día y en el contexto actual. En algunos contextos o en algunas categorías de productos esto no necesariamente tiene que ser así. Entonces, también depende de la categoría, depende del tipo de consumidor al que nosotros estemos yendo. Si nosotros estamos en Chile, en Uruguay, en el cono sur de Sudamérica, obviamente que los códigos nuestros son un poco más, voy a decirlo así, tendemos a valorar más lo minimalista, tendemos a valorar un poco lo más sobrio, ¿cierto? Entonces es distinto que nosotros estuviéramos haciendo esto mismo, que si yo, en Centroamérica, donde los colores, lo exuberante, si bien lo anterior se mantiene un poco lo de minimalista, etcétera, pero uno está, por las características culturales, uno está más dispuesto o más receptivo a recibir alguna de estas cosas e interpretarlo no de la misma manera que lo interpretaríamos quizá acá al extremo sur de Sudamérica, ¿cierto? Y lo mismo pasaría si uno compara cuál es la reacción en el Midwest de Estados Unidos, ¿cierto? En el sur de Estados Unidos, comparado con cuál va a ser la reacción respecto al mismo aviso, pero que es en China o en Hong Kong, ¿cierto? Va a haber diferencia en la forma, porque obviamente los consumidores son distintos. Pero yo lo que estoy hablando es en interpretación más bien general, en el mundo actual más occidental, ¿ya? Con esa lectura. Recuerda, esto cambia en el tiempo. Hace algunos años atrás, o en algún momento, ¿cierto?, lo ornamentalista era lo más moderno. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, en el estilo arquitectónico,
Ustedes piensan, ¿qué es lo más moderno hoy día? Bueno, los edificios con vidrio, qué sé yo, grandes edificios con muchas superficies de vidrio, casi sin ninguna moldura, sin ningún elemento. Pero hace algunos años o siglos atrás, ni siquiera siglos, sino que 50, 80 años atrás, ustedes ven los edificios más bonitos del centro de Santiago, del centro de Buenos Aires, esos no tenían tanto vidrio, tenían muchos más elementos decorativos y eso era lo más moderno que había en ese momento. ¿Y por qué se hacían de esa manera? Porque representaban un estilo modernista de la época. Entonces, lo moderno va cambiando un poco y se va reinterpretando en el tiempo y por lo tanto hay que tener un poco ojo con eso. Lo otro es el grado de representación. Hay estilos que son más representativos, o sea, que están más vinculados a algo real, a algo que pasa, que uno puede de alguna manera vincular a una situación real, a una situación familiar, a una situación de trabajo, a una situación, qué sé yo, de esparcimiento, de ocio, etcétera, de relax, ¿sí? O otros que son más abstractos, que son de alguna manera más que le exigen al que lo está viendo una interpretación mayor, el de alguna manera asignarle significado en base a su propio pensamiento, en cambio lo otro es más obvio, más directo, es más representativo, no le exige a la persona que ve, ¿cierto? El asignarle esa interpretación. Por lo tanto, el primero, los abstractos tienen un poco mayor de complejidad y además tienen la complejidad de que, tanto para el que lo ve, ¿cierto? Para el público, pero también desde el punto de vista de cómo uno cree que la gente lo va a interpretar, porque tiene este grado de abstracción y por lo tanto la gente lo puede interpretar de distinta manera, o incluso puede no encontrarle ningún significado, que también es una posibilidad. O sea que es tan vacío de significado, tan abstracto que la gente no lo entiende, ¿ya? Pero bueno, hay marcas que eventualmente se podrían beneficiar de eso, marcas que son, entre comillas, más pensantes, marcas que son, que sé yo, de conceptos más, que de alguna manera quieren señalar que son distintas o que son inteligentes. Bueno, podrían beneficiarse de un estilo quizás a veces más abstracto. Instituciones que quieren mostrarse como más allá del presente, más allá de lo actual o de lo mínimo de lo actual, sino que sean de alguna manera que trasciendan, bueno, también quizás puedan beneficiarse de un estilo más abstracto. El movimiento se aplica más para piezas que tengan que ver con, que sean audiovisuales, pero también se podrían aplicar para piezas como la que estamos viendo, ¿cierto? Obviamente, esa misma pieza de Wong que aparece ahí, si es que los personajes no estuvieran parados, sino que estuvieran haciendo algo, estuvieran, por ejemplo, bailando, o estuvieran, no sé, corriendo, o estuvieran trepándose en un muro, ¿cierto? O estuvieran haciendo skating. Bueno, fíjense que cambiaría de alguna manera el dinamismo que tiene esa imagen, cambiaría el estilo, en este caso un poquito más estático, si bien algo están haciendo ahí, pero están más bien parados. Entonces, eso también puede afectar o influir en cómo la gente interpreta esa misma imagen. Podrían ser los mismos personajes, el mismo copy, o sea, la misma información, pero la gente con acción, con una actitud más dinámica, ¿cierto? Podría enfatizar quizás el dinamismo quizás de la marca. Ahora, también hay tema de actitud, ¿cierto? Cómo están ellos mirando, cómo ellos, los personajes mismos, eso está en el tema de temas, ¿cierto? Que también influyen y a lo mejor que además estuvieran haciendo algo, quizás le quitaría un poco de ese carácter que se gana con esta como postura que tienen los personajes, que nos lleva al cuarto punto, que es el tema de la potencia, tal como está, obviamente no es suave el aviso, la suavidad está influida por los elementos primarios, o sea, por de alguna manera los colores, aquí estamos con colores más oscuros o más fuertes, si los colores primarios fueran más bien suaves, pastel, obviamente que esta misma foto, imagínense las mismas personas pero con ropa más pastel o con ropa así, como voy a decirlo así, tipo hawaiana, con palmera, con colores fuertes, amarillos, pero no negros y no los que aparecen ahí, cambia completamente el significado de lo que estamos viendo, incluso aunque tuvieran la misma postura, ¿cierto? Le puede influir. Son los colores, la actitud, ciertas características de los elementos. Fíjense la tipografía, que en este caso es como fuerte, es en mayúscula y en bold, ¿cierto? En negrita. Eso también influye en que esa pieza tenga más potencia versus la opción de suavidad. O sea, ahora, va a depender nuevamente de lo que uno quiere proyectar. Si uno está haciendo un comercial probablemente para, no sé, voy a decir pañales para guagua o aceites para bebés, ¿cierto? O comida para bebés, quizá no
no se justifica un estilo tan potente y fuerte, y se justificaría un estilo más suave, ¿cierto? Y si uno está haciendo para qué sé yo, ropa deportiva, a lo mejor se justificaría que fuera más dinámico, o por lo menos que diera alguna impresión de dinamismo, si es que yo quiero que mi marca sea percibida así. Va a depender de cuáles son los objetivos que yo tenga, el que estos estilos puedan ser mejor o peor. Ahora, si uno examina en términos generales lo que hemos hecho, este es un ejemplo y por eso se lo hemos presentado, ¿cierto? Uno podría decir que en términos generales, analizando estos elementos primarios, los temas y los estilos, pareciera ser que son consistentes con este objetivo que teníamos al inicio. Fíjense que el objetivo era, ¿cierto?, lograr más recordación, digamos, capturar la atención, generar una imagen más bien contestataria e irreverente y generar sensaciones y experiencias fuertes que capturen los sentidos. Muchas de estas cosas son logradas, hay otras más. Por ejemplo, está el tema específico del mensaje respecto de, por ejemplo, los gigas ilimitados o la disponibilidad de tener más gigas para comunicarse, que es otra de las cosas que quizás no aparecen en esos objetivos iniciales que teníamos ahí en el cuadrado rosado, pero que también se logran y que también se indican. ¿Y eso debería aparecer dónde? Cuando estamos analizando el mensaje, o sea, temas, en el copy, fíjense acá arriba donde dice copy, uno debería poner ahí cuál es el mensaje principal. Y ese también va a tener influencia o va a influir en las impresiones y experiencias que genera esa marca, ¿ya? O sea, obviamente que si ustedes comparan el aviso este culpable, digamos, de WOM, comparado con este otro de Entel, es distinto. Si bien tiene algunos elementos parecidos, fíjense que si uno ya lo empieza a analizar, los elementos primarios son distintos. Aquí hay un color verde más apastelado, está más presente. Hay colores, el aviso en general es más claro, por lo tanto es más suave en ese sentido, más alegre. Tiene algunos elementos de fuerza. Hay una persona, que en este caso es una mujer, pero vestida, voy a decirlo así, más estándar, para ponerlo de alguna manera. No hay una actitud particular, es más bien como una chica común, ¿cierto? Que está ahí como pasándolo bien o contenta, ¿cierto? Entonces, obviamente que lo que logra ese aviso, si que uno sigue el mismo análisis que veíamos anteriormente, de considerar los elementos primarios, los temas y los estilos, lo que va a estar, al hacer este análisis, vamos a darnos cuenta que lo que va a comunicar, donde ahí aparece el signo de interrogación, es distinto, bastante distinto a la comunicación que vimos anteriormente de WOM. Entonces, si nosotros hubiéramos querido generar una imagen irreverente, contestataria, potente, fuerte, probablemente esta no sería una pieza comunicacional que estuviera en consistencia con esos objetivos para comunicar la marca. Entonces, para eso nos sirve de hacerlo de manera sistemática. Podemos comparar las comunicaciones de la marca de una marca, de una empresa, ¿cierto?, con las de otras marcas para chequear si los estilos, si los elementos que se usan son similares o no, qué puntos de paridad o puntos de diferencia pueden existir. También sirve para eso, ¿no? Y nos sirve, además, este esquema no solamente nos sirve para analizar comerciales, como los que hemos visto ahora, esas piezas promocionales, sino que también nos sirve para analizar cualquier tipo de elemento de marca o cualquier tipo de elemento comunicacional de marca. Por ejemplo, podemos analizar envases, como los que aparecen ahí, ¿cierto? Y nuevamente tendríamos que ver los elementos primarios, los mensajes que aparecen, el copy, las figuras que aparecen, los colores, el estilo, temas, si hubieran, ¿cierto? Fíjense que en alguna aparece un ángel, en otros casos, en el caso de la botella de la izquierda, más tradicional, digamos, aparece un ángel, en el otro aparecen corazones flechados y con palabras que están relacionadas a los pecados capitales, o sea, como lo opuesto de alguna manera, si ustedes quieren ver desde el punto de vista del significado más semántico directo de las palabras, del lenguaje. Pero además los colores son distintos, más fuertes, hay otros más suaves. Entonces fíjense que el esquema que vimos también nos sirve para analizar ese tipo de comunicaciones. Y junto con eso también nos podría servir para analizar logos, ¿cierto? Igual, obviamente los logos son más sencillos porque tienen menos elementos, pero uno podría hacer la misma lectura. En el logo de arriba, ¿cierto?, más colores, hay 4 elementos primarios de colores, además aparecen formas como las hojitas, ¿cierto? En el de abajo aparece un solo color, que es el azul, aparece una tipografía que es una
topografía con alta y baja, un poco más formal, si ustedes quieren, comparado con la de arriba que aparecen puras letras en baja, ¿cierto? Y de símbolos en el de abajo aparece una estrella que de alguna manera es más institucional, es más tradicional, arriba están estas hojitas que son más orgánicas y los colores. Entonces, a través de ese análisis uno podría, que es más sencillo, ¿cierto? Porque uno ve más los elementos primarios solamente y ve un poco de los estilos que están presentes en general en un logo. Uno igual podría hacer un análisis comparativo y además chequear cuál me dice, por ejemplo, si yo quiero lograr frescura, si yo quiero lograr naturalidad, si yo quiero lograr jovialidad, cuál de los dos esquemas me lo promueve más, me lo genera más, cuál de los dos logos logra eso de mejor manera. Entonces, finalmente, yo puedo además utilizar este esquema para analizar, por ejemplo, páginas web y en un sentido amplio podría analizar de manera conjunta, como aparece ahí, por ejemplo, folletos, páginas web, comerciales, envases y chequear si que todas estas comunicaciones integradas que yo realizo con mi marca a través de estos distintos elementos comunicacionales son consistentes y logran de alguna manera transmitir los objetivos de la promesa de la marca que yo quiero construir. Bueno, ojalá les haya servido. Este es un modelo bien interesante. Creo que es bueno para que ustedes lo usen y lo apliquen a su trabajo, al proyecto que están desarrollando. Y para las personas que más les interese esto, les recomiendo el libro Marketing Aesthetics de Simonson y Schmidt. No es un libro tan nuevo, pero es un libro que creo que yo para la gente que viene del área de negocios, que no tiene tanta formación en el área de estética, en un área de diseño, les puede ayudar y puede ser un buen aporte el leerlo para uno servir de interfase con este mundo del diseño, con el mundo de la creatividad y las comunicaciones, que a veces es un poco ajeno a las escuelas de negocio. Eso, síganos en el canal, ya habrán otros videos de otros frameworks y técnicas que puedan servir para hacer branding y buen marketing. Nos vemos.